Buenas noches. Hoy en Mesa de Redacción hablamos de la nueva norma que ultima la DGA para vigilar el alquiler de pisos a turistas. Analizaremos con nuestros invitados los objetivos de esta nueva ley que pretende acabar con un vacío legal y controlar estos arrendamientos. Hablaremos además de la justificación del presidente Mariano Rajoy ayer ante su partido acerca de la subida de los impuestos. Sobre ello dijo que se llevó a cabo para evitar ser rescatados. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción esta noche Ricardo Pereda de Cámara de Comercio. Buenas noches. Buenas noches. Benito Carrera de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando de esa nueva norma que está ultimando la DGA para controlar los alquileres, los arrendamientos destinados al turismo. Es una norma que se está ultimando y según la directora general de turismo se ha hecho para acabar con esa competencia desleal que parece existir y también con un vacío legal, ¿no? Bueno, ¿qué os parece esta norma que todavía no va a entrar en vigor este verano, parece ser, pero qué os parece? ¿Era necesario hacer una ley que regule esta situación, estos arrendamientos? Ricardo. Bueno, lo primero que habría que ver es la magnitud del problema. ¿No? Si realmente hay un problema Porque existen y tiene... Si Claro, la norma es porque ahora debe estar sin problema, ¿no? o sea, das por hecho que todas las normas se hacen solo para resolver Hombre, problemas. yo doy por hecho que cuando se hace una norma es porque creen que hay un problema y que es bueno solucionarlo. Bueno, yo hablo de la magnitud. No sé si la magnitud del problema es tal como para requerir esta regulación, que quizás este problema que ocurre también en otras comunidades y en algunas ciudades como Barcelona, donde existe un problema bastante serio con los apartamentos particulares que se alquilan, ¿no? Entonces entiendo que hay una derivada fiscal por una parte, ¿no? De todo este dinero que puede estar ahí, que huye al fisco. Siempre ha habido de controlar todas las ideas. Y luego yo no sé si en Aragón realmente me entiendo que sobre todo se apunta a Pirineo, a zonas de las zonas más turísticas, ¿no? Hombre, yo creo que también lo harán porque posiblemente habrá una demanda también del propio sector turístico y estoy seguro que el sector turístico está bastante bien organizado, casas rurales y tienen también una buena articulación y es posible que sea propuesta este sector. Elena Ayue, que es la directora general de turismo desde hace unos meses, es una mujer competente y sabe lo que hace y conoce bien el sector. Por lo tanto, a mí me da una cierta tranquilidad cuando hace una propuesta a ella, es decir, porque no es una persona que no conozca el sector y además
además tiene sensibilidad como para atender a las demandas que le puedan hacer por parte del sector. Sí, lo que pasa es que y luego, por otra parte, Benito, un minuto. Hombre, hay de mucho fraude fiscal y mucho dinero negro. Si ahí también hay fraude de dinero, no está nada mal, de alguna manera, aflorarlo. Y por otro lado, la gente que lo tiene en regla y en norma, como pueden ser los alojamientos y casas rurales organizadas, pues claro, tienen una competencia desleal que lo pueden dar más barato y que ellos no pagan por desarrollarlo. Por lo tanto, a mí no me parece disparatada la norma. No sé, desde luego, como dice Ricardo, si el problema es muy amplio, no. Pero en principio, visto fríamente así, no parece un disparate que se haga esta norma. Sí, no, yo según lo que se publica, ¿no? Dice, lo que se publica es que se quiere una norma para regular el intrusismo y porque son presiones del sector hotelero y porque se dice que esta situación factura el triple de lo que factura el sector hotelero. Claro, si solamente nos quedamos con este flash, diríamos, es necesario el marco de una norma para regular dos conceptos que ha dicho Pilar, el fraude fiscal y la economía sumergida. Pero el problema yo creo que tenemos que ir antes de modelo. Hay que buscar antes lo que ha sido, por qué se ha dado esto. Y si yo te pongo y te digo que no todos los valles del Pirineo han tenido ayudas para las casas rurales y que ha habido gente que realmente ha comprado el apartamento con la idea de alquilarlo para tal. Y yo creo que a lo mejor no hace falta. Fíjate que hemos dicho, igual es necesaria la norma, ¿no? Si tenemos una norma de alquiler, tenemos una norma de alquiler, como decía Ricardo, y por tanto, con un recibo y un contrato que se pague, que es verdad que hay 16 millones de personas, bueno, bien, o participaciones que puede haber que se controlen, pero yo creo que es más que suficiente con la norma que tenemos al respecto, porque fíjate lo que estamos haciendo. Yo creo que nos hemos equivocado. Subes al Pirineo y en cualquier parte del Pirineo hay cantidad de viviendas. No hemos sido capaces de fijar población para que hubiera servicios, los servicios elementales de salud, de educación, etcétera. Y ahora, una vez que les hemos embarcado en esa dinámica, ahora nos queremos expulsar de su medio de vida en un momento determinado. Pero estoy de acuerdo contigo con esa afirmación que has dicho. Vamos a ver cómo regulamos. Los expulsas y a lo mejor mucha gente que incluso tiene estas casas es gente incluso que no es de allí. Ya, pero sí, la mayoría de las veces se han visto obligados. Porque la gente que tiene casas rurales y que tiene las situaciones más normalizadas es gente del propio territorio. No, pero yo estoy de acuerdo en el concepto ese de perseguir el
fiscal y la economía sumergida. A mí es pero, un concepto que pero hablamos de que es una demanda del sector y que por eso hay que atenderla muy bien. Un sector que crece y que crea puestos de trabajo. Estupendo, Cuidado, también es estupendo. muy importante. Eso es Pidamos al sector su lista de los 5 cuestiones prioritarias que le piden al gobierno de Aragón. ¿Estaría entre las 5 esta cuestión? no. No. Es No. que si es por atender a un sector, creo que hay cosas antes que se pueden hacer. Y luego, ojo con que totalmente de acuerdo, y además lo apunto al principio, luchar contra el fraude fiscal. Absolutamente de acuerdo. Pero, ojo, no vayamos a reducir la capacidad de alojamiento del Pirineo, que eso tiene efectos sobre la propia economía de las zonas, que la gente que sube y está en esas casas también consume, también hace actividades, también se Hay mueve. cantidad de casas de turismo rural que unas han partido porque ha habido unas ayudas importantes en determinadas partes del Pirineo, en otras partes del Pirineo, por poner un ejemplo, no ha habido ayudas para crear esas casas rurales. Hay quien con su propio esfuerzo ha hecho esa derivada para mantenerse ahí, para mantener un medio de vida. Claro, es que el tema es complejo. fuera de la arrendamientos sin facturas que no tienen contrato. Con lo cual volvemos a lo mismo, orden de prioridades y consumo de recursos públicos. Y apuntaba a Pilar que la consejera, que la directora general es competente. A mí me gusta más otra cosa que presentaste esta semana. O sea, me parece más urgente, que es un plan de formación para el sector turístico, que esto. Me parece mucho más importante formar y mejorar la formación del sector. A lo mejor tampoco son de las 5 prioridades, pero bueno, me parece más importante eso que otras cuestiones. Pero a mí no me parece mal que se normalice esa situación. Que no está mal. Y además, por otro lado, también hay una cosa que es importante, y es que esto no cuesta dinero, y también ella, que decir, porque el concepto cuesta público dinero de en el dinero, sentido de que unos inspectores inspeccionando cuesta claro, dinero. pero bueno, pero normativizar no cuesta tanto dinero como a lo mejor un plan de formación que puede No cuesta costar dinero, pero dinero. ¿cuántos se embarcaron en la compra de esta segunda vivienda en el Pirineo? Para la administración que Ya, tiene claro, cuando por va a organización gestionar no. determinados aspectos también tiene que poner en la balanza algunos aspectos que pueden costar dinero y otros menos. Yo realmente tampoco soy experta en el sector turístico, pero he visto la filosofía de la norma, no parece un disparate, porque lo que quiere aflorar es un fraude y una economía sumergida y una economía negra, y eso no parece un disparate que No, aflore. pero si está la ley de alquiler, o sea, que se aplique la ley de alquiler. Antes nos dábamos la mano, pagábamos y íbamos a Hacienda y a funcionar. ¿No? Eso es lo que hay que hacer ahora. Contrato, recibo y declarar. Y para eso está el tema del alquiler. Y si yo no puedo ir a un hotel que vale 50 euros dormir y puedo ir a una casa rural que me dejan por 20, es el marco de la ley de la libertad de mercado, pura competencia.
también que tú dices que no te preocupan las casas rurales, crean territorio, porque la gente vive en las casas rurales y cuida el territorio, y son casas que están abiertas todo el año. A mí me parece que ponerles una competencia desleal a las casas rurales no es bueno, porque a mí me parece que es un elemento clave que ahora mismo está consolidando mucho el Pirineo, todo el concepto de casa rural y la gente que vive en ellas. Bueno, de todas formas, esa ley todavía se tiene que seguir tramitando, esa norma, vamos a dejarla por ahora a un lado, vamos a hablar ahora de política nacional. Ayer Mariano Rajoy justificaba ante su partido, ante el Partido Popular, la subida de los impuestos que ha venido realizando. Decía que ha sido necesaria para evitar un crack del país y para ser rescatados. Y pedía también a Europa poner en marcha medidas para el crecimiento y para la creación de empleo. En primer lugar, me gustaría que valorásemos esta justificación de Mariano Rajoy ayer y también esa petición de medidas a Bruselas, que es lo que espera Mariano Rajoy, que Europa pueda hacer por nosotros, qué medidas puede poner en marcha que todavía no haya puesto. Ricardo. Bueno, yo creo que los argumentos de Mariano Rajoy, del presidente del gobierno, de esta semana llegan como un año tarde, ¿no? Este relato quizás debería haberlo hecho al principio. Yo creo que más porque ya se tenía que haber dado cuenta que no funcionaban sus políticas económicas, ¿no? Yo no hablo si funciona o no. No, Bueno, su argumento, bueno, tenemos los plazos muy cortos, creemos que en un año solucionar el problema que tenemos de 15, ¿no? Y bueno, y esto es así y vamos a cambiar, querer en un año solucionar problemas de 15 o problemas de muchos más años estructurales. Pero y se ha dicho que se echaba de menos en el presidente del gobierno un discurso y un horizonte. Y si el presidente del gobierno se plantea y dice, bueno, uno piensa que estas cosas hay que decirles en campaña electoral, pero bueno, cuando accede a la presidencia del gobierno dice, vamos a estar 2 años sufriendo de que subir los impuestos porque la situación es dramática, pero después de 2 a 3 años sufriendo vamos a mejorar. Bueno, pues hay un discurso, hay un relato del tema, hay una esperanza. Da la impresión de que se ha ido todo engranando sin más explicaciones de que no había otra vía, no había otra manera, no hay otra forma de hacer las cosas y así nos hemos visto en esta situación. Claro, que supongo que no cuesta tanto al gobierno asumir que es de muy difícil no, que los ciudadanos no entiendan y claro, como los ciudadanos están pasándolo mal. ¿Cómo valoras esta? Yo es que creo que todo estudiante tiene una segunda oportunidad, ¿no? En junio, no, en junio lo aprueba
Pero claro, en septiembre, si no has trabajado, es que te suspende fijo, ¿no? Y ya no hay más convocatorias. Y yo creo que a Rajoy se le han pasado todas las convocatorias. No, que a febrero todavía. No, yo creo que se le han pasado todas. Creo que se le han pasado todas las convocatorias. Y además, no solamente lo que le está pasando a Rajoy, sino lo que tiene su propio grupo político, ¿no? Porque uno puede ser de derecha racional, pero es que hay otras personas dentro de su grupo, como puede ser la expresidenta de Madrid, que eso ya, vamos, eso tiene un tufo. Tiene un tufo que yo creo que no se puede soportar. Entonces, yo creo que a veces sí que hacer autocrítica y a veces sí que hacer rectificación de las cosas. Y yo creo que habría que decirle a este gobierno, y yo creo que se ha dicho, decir, los impuestos, señor Rajoy, son necesarios. No se fíe de los que realmente le dicen que bajen impuestos. Si queremos tener sanidad, si queremos tener educación, si queremos tener protección a los mayores. El señor Zapatero llegó a decir que O el tema de infraestructura. O el tema de infraestructura. Claro. O sea, Claro. Exacto. Entonces, cuando eso que estaba muy mal, la filosofía que está diciendo, yo digo, no hay nada nuevo. Si decimos que hasta ya hasta los liberales un poco normales, la reforma fiscal progresiva es necesaria. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Que el que paga el que más tiene. Yo creo que ya, vamos, ya, esto ya no es revolucionario, es decir, que el que más tiene que más pague. Que hay que elevar la presión fiscal del que más cobra. Esto es una realidad, ¿no? Que están con 426 que hay que recuperar el impuesto de patrimonio y sucesiones. la SICA. Hoy tenemos sacado, Y luego hay una cuestión, es decir, sobre el tema de los impuestos directos e indirectos. Yo creo que la gente, cuando le explicamos esto, hombre, es que de verdad, si decimos que el que más tiene que más pague, que los impuestos tienen que tener una orientación clara y definida. Y luego, cuando los dejes, yo tengo una nota del fraude fiscal según el sindicato de los trabajadores inspectores de Hacienda, de qué políticas de recaudación se pueden hacer, por tanto, los votos de comisiones obreras, no de los inspectores, de qué políticas de recaudación se puede hacer y dónde está el fraude. Es para simplemente un consejo, si sirve para los del gobierno de aquí y los de Madrid. Vamos a escuchar a Pilar antes de eso. Quiere decir que toda la economía del país y toda la política económica en un país tiene que ser consciente de sus ingresos para poder gastar. Si no ingresa, no puedo gastar. La historia de este país dice que la verdadera reforma empezó justamente con Fernández Ordóñez, cuando hizo la primera reforma justamente
toda la época de la transición, que por primera vez en este país se empezó a pagar adecuadamente, que en toda la época de Franco no se pagaba adecuadamente, con lo cual no había ingresos para hacer políticas sociales. Por lo tanto, es fundamental. Luego, la segunda cuestión es quién paga, ¿no? ¿Qué tipo de impuestos se hacen? Entonces, el problema es más impuestos, menos impuestos. El problema es qué tipo de impuestos. Impuestos directos, impuestos indirectos, a quién se graban, cómo se graban. Yo cuando explicaba esto a los alumnos siempre les decía que los impuestos indirectos son muy peligrosos porque los paga todo el mundo por igual, mientras que el impuesto es el impuesto directo, es el famoso IRPF. Pero claro, las IRPF, la clave está que se controlan muy bien los que tenemos nóminas, los que estamos aquí tenemos nóminas, pero en cambio hay mucha gente que no se controla porque va por otros niveles, y ahí es donde se produce el gran agujero, que es el agujero del fraude, que ahora va a decir Benito. La clave de todo esto, que yo creo que este país es muy consciente en los últimos años, y todo el mundo está poniendo mucho en el acento, que lo que hay que hacer es ingresar más. Es decir, la clave es, y los economistas que están planteando la situación y están haciendo un análisis de lo que pasa en este país, están diciendo que lo que tendría que ponerse en acento es en ingresar más. Y para ingresar más, bueno, pues hay que hacer un sistema de impuestos mejorable, manifiestamente mejorable, y sobre todo evitar el fraude. Por eso a mí la norma que decíamos antes, que planteaba la directora general, pues si se evita el fraude no me parece mal, porque hay muchos fraudes. Con lo cual, bueno, por último, para terminar, el gran problema que tiene el presidente del gobierno, yo creo que lo decía muy claramente a Ricardo, es que no tiene credibilidad, porque no da confianza. Bueno, tú lo has dicho que todo el presidente tenía que inspirar confianza en el discurso que decía. Y tú decías, claro, porque tú decías, no da esperanza. Tú tienes esperanza cuando confías en una persona, pero si no confías en esa persona, no tienes esperanza. Y no confías porque no tiene credibilidad, no porque no lo tenga personalmente, que no lo quiero cuestionar en términos personales, sino porque ha cambiado muchas veces. Entonces la gente, bueno, lo dicen las encuestas, pero tampoco tienen el líder de la oposición, es decir, tienen un problema de falta de credibilidad. Entonces, credibilidad y confianza, pero porque no hay esperanza, y lo más triste es que no hay esperanza. Pilar, vamos a ver, hay una cuestión. Si llegan lo que llamamos el cuerpo de inspectores de Hacienda y le están diciendo a nuestro presidente y al ministro de Hacienda, el fraude lo tienen ustedes en las grandes empresas, con el 71%, y le dan los datos. En las pymes el 17%, en autónomos el 8,59%, y en fraudes no contabilizados pequeños el 2,59%. Bueno, pues ponte a investigar. Y si además le añaden el mensaje del presidente del gobierno, le dicen, en las Islas Caimán, por poner un ejemplo, hay 50.000 habitantes con 90.000 sociedades. En Gibraltar hay 33.000
200 y pico mil sociedades. Entonces, y luego hay otra cuestión, Ricardo. Digo, para hacernoslo mirar, ¿no? Cuando se ha regularizado con el tema de la amnistía, no es descabellado pensar, es que son 3.000 cuentas en Suiza, incluidas las del Banco Santander, etcétera, etcétera, para poder investigar. En definitiva, al final, el sindicato de inspectores de Hacienda dicen que estamos ante un fraude que puede ser por encima de los 88.000 millones de euros. Claro, y si computamos la estimación del fraude de 80.000 y en pensiones van 121 y en sanidad van 97 y en intereses de la deuda van 38 y en desempleo van 26, el problema es que esto sí que se puede acortar. Pero acabar con el fraude implica recuperar ese dinero. Por descontado. Lo que pasa es que no nos vayamos a animar, y hace unas semanas estábamos hablando aquí de lucha contra el desempleo y creación de empleo, y no nos vayamos a animar y fliamos a las empresas a impuestos, sobre todo las que crean empleo, que son las que están en el territorio a nivel local. Todos podemos intuir dónde está localizado el fraude en las grandes corporaciones, ¿no? Y además es una cosa en la que vamos a estar de acuerdo. Es una lucha contra los paraísos fiscales. Pero el otro día un juez francés dio la clave. Esto muy interesante. No se acaba con el fraude fiscal porque no se quiere en Europa occidental. Claro. No se quiere, no hay voluntad. Y es un problema. Pero perdona, todos los países, no solo España, todos los países. ¿Y sabes qué dijo un juez francés? Dios, es sencillísimo. Y es todos los actos jurídicos que vengan de países fiscales sean nulos, no aceptados. Una magnífica entrevista en sí, Semana pero se acaba con el fraude en los paraísos fiscales, porque buena parte de ese dinero que dices y ese dinero que viaja por corporaciones de grandes fortunas están en paraísos fiscales. siempre fíjate que los datos que he dicho yo de los 3.000 cuentas han venido por una persona anónima de un banco suizo, ¿no? Por lo tanto, parece que, bueno, anónima, me parece que no, con el nombre y apellido, pero me parece que de Estados Unidos sí. que se viniera a España y que podría ser un sitio donde Claro, había un cierto claro, apoyo entonces, para pero no, me refiero a que en ese ámbito, y solamente se actúa cuando hay petición del juez a Pues no hay voluntad. Claro, pero fíjate que hay una cuestión también muy importante. Claro, no, pero hay una cuestión importante y esto a lo mejor nos tendría que poner de acuerdo. Son 35 las empresas de IBEX, ¿no? 35. 30, y esto sí que es un dato fidedigno, tienen filiales en paraísos fiscales. 30 de las 35. E incluso
incluso hay empresas que aquí les hemos nombrado en la mesa, empresas grandes como Zara, etcétera, que lees a través del correo electrónico, es decir, dónde pagan los impuestos y cómo están, y te quedas alucinado. Es que no están con nosotros pagando los impuestos religiosamente en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que puedo chocar un poco con Ricardo cuando dice el marco de las deducciones de las grandes empresas. Yo creo que ya tuvieron un buen... Bueno, pequeñas, pero no, pero me refiero a decir que ya en su día, por encima de los 10 millones de euros, se les bajó 5 puntos. A las pequeñas también se les bajó 5 puntos de cara a entrar. Eso no se ha recuperado, por tanto el marco de las deducciones sigue estando ahí. Yo creo que en ese ámbito, para mí, uno de los temas importantes está en el fraude. Eso es lo que realmente hay que corregir. Sacar a flote realmente de todas esas grandes fortunas que están ahí y acabar con los paraísos fiscales. Se convierte en una realidad perentoria a nivel del país. El problema de los paraísos fiscales es un problema europeo o occidental. España sola puede hacerlo, pero sus empresas se quedarán absolutamente fuera. Sí, pero el otro día respecto a las grandes empresas, ojalá un comentario muy importante. 5 empresas como sí, Zara pero en España. El otro día hicimos un comentario muy importante. Las rentas del trabajo en estos momentos, las rentas del trabajo, el 40% de los trabajadores declara más que su jefe respectivo. Pilar, y terminamos. Sobre el tema de los paraísos fiscales, es un tema que por primera vez está en los medios de comunicación y por primera vez se ha visibilizado. Es decir, yo creo que era un tema que parece que no existe y ahora existe porque ha habido grandes medios que lo han puesto encima de la mesa y podemos hablar de esto y podemos conocer y podemos saber. La baronesa Thyssen salía que tenía su dinero, ¿os acordáis hace poco? Pero pueden ser muchos más. Entonces ahora ya se sabe. Diego Torres, el del Fabra. Diego Torres. 1 millón de euros. Claro. Entonces fíjate, Bueno, pero por primera vez yo creo que es muy importante, se sabe. Ahora el problema es que se quiera. Y entonces la clave de todo esto, si lo sabemos, el problema es que los ciudadanos obliguemos a que los gobiernos asuman la responsabilidad de que esto sea. claro, por eso. Bueno, Porque los gobiernos nos tenemos que ir ya. Eso es la clave. ¿Por qué los gobiernos no tienen recargo? Vamos a dejar ahí en el aire esta pregunta para contestarla en otro momento. Nosotros nos tenemos que ir. Nos despedimos. No se vayan porque en unos minutos empieza el programa especialista en motor Aragón sobre ruedas. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a